Jesús Martín Barbero. Cultura, hegemonía y cotidianidad. Su objeto de estudio fue la cultura latinoamericana. Él inaugura la cuestión de la comunicación y la cultura en América Latina. Trabaja específicamente sobre la cultura popular. Él lo que hace es que pasa de mirar los medios a mirar las mediaciones. ¿Por qué hace esto? Porque los medios son consumidos como parte de una cultura. Entonces, ya no miramos a los medios como entes dominantes que se desarrollan en la nada, sino que lo que hacemos es mirar las mediaciones, lo que está en el medio entre los medios y nosotros. Nuestra familia, nuestra cultura, el lugar que ocupamos en la estructura social. Esas son las mediaciones. Barbero centró sus estudios en las novelas latinoamericanas. Él se preguntaba, ¿por qué la gente mira las mismas novelas si ya sabe el final, si ya sabe el contenido? ¿Por qué la sociedad sigue mirando Showmatch? Un programa que se sabe está armado, en el que las peleas son pura ficción y los conflictos están previamente arreglados para captar la atención del público y así conseguir más rating. ¿O por qué miramos Canigia Libre? ¿Por qué nos reímos de las estupideces que dice Alex Canigia? ¿Por qué seguimos consumiendo contenido repetido y vacío? ¿O por qué miramos las novelas del 13 o de Telefe? Si ya sabemos que la chica pobre y huérfana y el chico rico terminan enamorándose. Lo que dice Barbero acerca de esto es que las clases populares usan el consumo para su propio beneficio. La sociedad no sigue reproduciendo este contenido porque es tonta, sino que hacen uso de estos programas. Uso este programa para gratificarme. A esto se lo llama usos y gratificaciones. ¿Qué significa esto? Que hay producción en las instancias de recepción. Consumimos cosas que nos causan gracia, que nos entretienen, que nos distraen. Lo hacemos como una elección, como un consumo propio para nuestra propia gratificación. Si recordamos la mirada marxista, Marx consideraba que la cultura es determinada por la economía, que la dominación se da en el espacio de la economía. O sea, hay dominantes y hay dominados. En cambio, Gramsci, que también era un pensador marxista, le da como una vuelta de tuerca a esta mirada. Y él lo que dice es que en la cultura hay producción de sentido. En la cultura hay relaciones de dominación porque los sectores dominantes van a hacer circular sus ideas en la cultura, logrando así la sumisión de los sectores dominados. ¿Qué quiere decir esto? Que los sectores dominantes incorporan sus ideales en el campo de la cultura y logran de esta forma la sumisión de los sectores dominados. Entonces se podría decir que la hegemonía establece qué es lo oculto, qué no es lo oculto, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, qué es lo necesario, qué no es lo necesario. Un ejemplo en el que se puede ver esto sería, por ejemplo, ir a un casamiento en el que es formal, te tenés que vestir de una determinada manera, con traje, con vestido, y te sentás en la mesa y te sirven como plato un pancho con papas fritas. ¿Por qué nos parecería raro que nos sirvan un pancho con papas fritas en un casamiento o en una fiesta de 15, por ejemplo? Nos parecería raro. ¿Por qué? Porque lo normal, entre comillas, sería ir a un casamiento y tener la entrada, un plato principal, una comida elaborada. Por eso es que es tan importante el concepto de hegemonía en este tema, porque la hegemonía actúa en la cultura porque incorpora en los dominados la ideología de la clase dominante. Las clases dominantes también incorporan en las subalternas cómo se debe consumir, que esto lo podemos relacionar con otro autor de los que vimos en clase, García Canclini, que él planteaba que el acto de consumir es un acto de generar sentido. Como bien explica Canclini, el consumo sirve para diferenciar a las clases,
se construye un cierto estatus mediante lo que elegimos consumir. La hegemonía es la que impone lo que está bien visto consumir, elegir, y las clases populares toman eso que establece como lo bien visto la hegemonía. Pero algo muy importante que debemos destacar es que la hegemonía es un proceso. Para que exista hegemonía, tiene que existir contrahegemonía. Para que exista la hegemonía, tiene que existir otra cultura y que se estén retroalimentando mutuamente. La hegemonía es un proceso activo, porque la hegemonía impone los valores de la clase dominante y la contrahegemonía los va a estar desafiando permanentemente. Un ejemplo en el que podemos ver claramente estos conceptos es en los cantantes en el grupo de música que se llamaba Los Guachiturros. Los guachiturros en sus videoclips usaban ropa Lacoste. Usar esta marca, tener este símbolo del cocodrilo en la remera representa como un símbolo de estatus. Y los guachiturros decían que esa ropa que utilizaban era trucha. Entonces se puede decir como que estaban desafiando a la hegemonía. O sea, se ponían esa remera de esa determinada marca para cantar canciones de cumbia y no para jugar al polo. Por eso podemos decir que la hegemonía es un proceso que permanentemente está siendo desafiado. Y la pregunta es, ¿la contrahegemonía podría vencer a la hegemonía en algún momento? La respuesta es no, porque como bien explica Deserteu, otro autor, la cultura popular actúa en los lugares que no está la cultura legítima. Actúa de manera fugaz, haciendo trampas. La cultura popular produce sentido en un tiempo breve. Su sentido es fugaz y desaparece. Como es el caso de los guachiturros. Los guachiturros surgieron en el año 2011 y se disolvieron en el año 2013. La cultura se puede decir que es como una red, y lo que hace la cultura popular es meterse o buscar esos huecos en los que la cultura legítima todavía no completó. O sea, lo que quiere hacer es actuar en los lugares en que todavía no está la cultura legítima. Barbero plantea que hay dos peligros de lo popular. El primero es ver a la clase dominada como un ente pasivo fácilmente manipulable. De esta manera se ve a la clase dominante como incapaz de oponer una resistencia. El segundo problema es ver a la cultura popular como lo único válido, lo único auténtico. Sería como sobrevalorar las costumbres culturales. Esto lo único que hace es borrar el conflicto. Y como dije anteriormente, la cultura es una trama, es una red. No hay ni simple revelación ni pura rebelión. Por lo tanto, siempre hay conflicto. Son como movimientos que están en interacción constantemente y chocan constantemente. En cuanto a la industria cultural, lo que hace esta industria es identificar los elementos de la cultura popular y apropiárselos. Entonces, lo que hace esta industria es leer a la cultura popular y tratar de expropiársela. Por ejemplo, en Casados con Hijos, una serie de Telefe, podemos ver cómo están expropiados esos elementos que identifican a la cultura popular y cómo están representados en ese programa. De hecho, la familia se llama Los Sargento y es como que viene a representar a toda la cultura popular argentina. Entonces, lo que está haciendo la industria cultural es expropiarse de esos elementos de la cultura popular para poder apropiárselos. Pero como ya dije anteriormente, la gente no mira las novelas porque es tonta, sino que lo que hace la clase popular es sacar placer desde una mirada oblicua. Miro una determinada novela porque me divierte, porque me distrae, porque me entretiene. No la miro porque me interesa solo la trama. Entonces elegimos y vemos
determinados productos para entretenernos, pero esto no significa que no seamos críticos. Esto no significa que no pongamos nuestra resistencia. Yo miro esto, yo elijo esto y opongo mi propia resistencia. Hay producción en las instancias de recepción.